Como ustedes saben, entonces esta materia se llama homilética. Eh, es una materia, se los digo así en dos palabras y después vamos a ir, digamos, desglosando todo, pero es la materia que nos enseña a preparar los mensajes para predicar. Homilética uno, es la primera. Si ya la hizo, hermana, entonces está libre. Mire qué feliz. Hasta la próxima. Bueno, entonces, esta materia es una materia muy, pero muy práctica, porque lo que ustedes van a tener que hacer mucho es practicar escribir en esta homilética uno lo que nosotros hacemos. Esperen, hermana Silvina, si usted la hizo con el pastor Arellano, no necesita quedarse, ¿eh? Eh, Dios la bendiga. Entonces, esta materia lo que va a hacer, esta primera parte de la materia, lo que nos va a ayudar es a hacer el esqueleto de un tipo especial de bosquejo que nosotros vamos a ir aprendiendo. Entonces, esta materia se divide en una parte teórica que va a ser una parte mínima de esta parte y de digamos, de esta materia, y después hay que hacer mucha práctica, porque la única manera en que nosotros podamos aprender a hacer bosquejos para poder predicarlo después es practicando, no nos queda otra. La materia práctica de el segundo año es poder, digamos, compartir los mensajes que van a preparar en esta materia. Lo que quiere decir que en realidad lo que nosotros vamos a estar haciendo es matar dos pájaros de un tiro, porque vamos a hacer homilética uno y después ustedes van a tener que preparar un mensaje para poder compartirlo. Después vamos a ver exactamente cómo lo vamos a hacer, porque somos muchos. Entonces, vamos a quizás, alguna vez yo lo hice armando, por ejemplo, por horarios, y en la última clase nos vamos juntando por horarios y solamente tiene que estar en ese horario para que nosotros podamos hacer la materia. Pero eso es más para el final, así que eso no se preocupen. Ahora, hay dos cosas importantes que tienen que pasar en homilética, que en realidad tienen que pasar en cualquier materia, pero más en homilética. No hay que faltar, porque ustedes faltan y se van a perder una parte importante de la materia, a menos que sea por una causa de fuerza mayor. Disculpen, la gripe está llegando. Bien, entonces, como les dije, tiene una parte teórica y después es práctica, e ir discutiendo distintas cosas. Ahora, para hacer esta parte práctica, lo que me gustaría que ustedes pudiesen armar son grupos al principio de a dos o de a tres, para ir armando, digamos, estos mensajes de a dos o tres, que va a ser más amigable y va a ser más fácil para ustedes, y después nos vamos largando para ir haciéndolos solos. ¿Se entiende? Pero necesitaría que ustedes se pudieran, no digo juntar, porque quizás hay muchos que tienen mucha distancia uno de otro, pero que tratasen de armar grupitos para comunicarse alguna vez en la semana, para armar algo, para ponerse de acuerdo, para después presentarlo a la vez siguiente. Esto nos va a permitir dos cosas. Primero, como lo hacemos de a tres, nos vamos a sentir más tranquilos si la primera vez no nos sale tan bien. En segundo lugar, porque eso va a agilizar bastante las clases, porque como los voy a tener que escuchar a todos y como voy a tener que hacer observaciones utilizando la escalera de retroalimentación para tratar de ayudarlos a preparar esos mensajes, va a ser mejor también, porque si no se va a volver muy, pero muy tedioso.
Con lo cual, va a ser importante que ustedes se vayan comunicando entre sí para poder empezar a trabajar juntos. Em, ¿Todos tienen la posibilidad de conectarse con alguna otra persona? ¿Hay alguno que esté solito? Mi vida, Melissa está solita, me parece, ¿no? De San Antonio de Areco. Entonces, Melissa necesita compañía. A ver, y no puedo ser yo. Así que Melissa va a necesitar compañía. Y no necesita ser de alguien cerca porque recuerden, ustedes se pueden juntar, ni siquiera tienen que juntarse, es decir, con WhatsApp va a ser suficiente que lo puedan hacer. Entonces, ¿alguien más que esté solo de su área o de su iglesia o de su región o de su iglesia? Hermana, Sí, una preguntita, discúlpeme que le interrumpa. Nosotros estamos más perdidos que tú con una niblina acá en Córdoba. Eh, no sabemos si hoy tenemos clase con su marido, ¿no? Porque ya terminamos la semana pasada con la evaluación, ¿se acuerda? soy yo la nueva maestra. ¿Y qué clase sería la que vamos ahora? Ay, pero usted recién entra, hermano Guille. Sí, porque recién llego de trabajar, hermana, Ah, por eso bueno, le bueno, pregunto. está Que tú con disculpado, niblina. está disculpado. Lo que pasa, empieza homilética. Vamos a empezar a escribir mensajes para predicarlos. Ajá, ¿es la uno o la dos? La uno, ¿usted hizo la uno con el pastor Arellano? Sí, Entonces está libre de culpa y causa hasta que terminemos esta materia. no tenemos que hacer nada, hermana. No, porque ya la hizo esta materia. Sí, creo que sí le hicimos, hermana, creo que sí, no estoy seguro, pero creo que sí. Bueno, fíjese y después me avisa. Fíjese. Dele, ahí me fijo, ¿Cómo pero no? creo que sí, hermana. Bueno, si usted la hizo, bájese directamente y nosotros seguimos. Dios le bendiga. Dele, listo, Gracias. bendiciones. Bendiciones. Bien, entonces, estaría bueno que pudiesen armar esos grupitos para poder acompañarse unos a otros. Recuerden que em, es importante que todos podamos sentirnos parte de esto, a pesar que no nos conozcamos, que no nos veamos, que no sepamos mucho de uno del otro, pero sí puede ser una buena oportunidad para conocer a personas nuevas. Entonces, no necesita ser hoy, porque hoy no les voy a mandar a escribir un mensaje, quédense tranquilos. Pero sépanlo que ya para la clase que viene estaría bueno que más o menos ya vayan pensando en con quién podrían estar. Recuerden por favor a mi hermana Melissa de San Antonio, eh, para que no quede sola. Y bueno, y seguimos un poco adelante para que ustedes entiendan cómo va a ser la dinámica de esta materia. Yo les voy a pasar al final a los directores una presentación que tengo, que es mínima, dice nada más que homilética, y hay un par de enlaces, que son enlaces para que ustedes vayan ya leyendo el material que tiene que ver con homilética, y para que más o menos se vayan ambientando. No se asusten cuando ustedes vean la cantidad de material, porque hay uno de los PDFs es de 175 hojas, no es que tienen que leer los 175 hojas, yo les voy a decir exactamente cuáles. eh, Bueno, qué lindo, Fer, ya tenés equipo, Melissa. Después, si quieren por acá, pásense la info. Gracias. Sí, le estaba escribiendo al privado justo. Bueno, listo. Entonces, no van a tener que leer todo. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando material de distintos lugares. Van a ver que un material es muy latinoamericano, muy interesante, eh, de un autor latinoamericano. Después hay otro autor que es un autor bautista. ¡Ay, hermana! Nosotros somos cuadrangulares y pentecostales y usted
¿Va a leer algo Bautista? Sí, porque si es bueno, le podemos sacar jugo. Así que, como todos somos hermanos en Cristo, si el material es bueno, lo vamos a aprovechar. ¿M? Y después hay otro material interesante que vamos a ver si tenemos tiempo de verlo, que es un poco la historia de la homilética, pero en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los primeros mensajes que fueron predicados en Latinoamérica vinieron de las comunidades angloparlantes. Los primeros misioneros fueron angloparlantes. Sí hubo italianos, pero los misioneros italianos que llegaron no venían con homilética, si no venían llenos del fuego del Espíritu Santo y predicaban y las almas se salvaban. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No tenemos que pensar que si no sabemos homilética que nada va a pasar con lo que nosotros compartamos. Nunca va a ser nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista es el siguiente. Si yo puedo tener si yo puedo tener herramientas que a mí me sirvan para poder compartir el mensaje de una manera más clara, de una manera más contundente, lleno del poder del Espíritu Santo, todos estos consejos que nos han dado personas que saben un poquitito más que nosotros, yo creo que vale la pena que nosotros lo pongamos eh, sobre la palestra y que comencemos a trabajar con esto. Además, lamentablemente, porque solamente lo tengo en inglés, tengo este libro en inglés que es de el doctor Van Cleave. El doctor Van Cleave es el que escribió el libro de doctrina, había escrito, porque ya falleció, y él escribió este pequeño manual de la predicación, que también está muy, pero muy bueno, y del cual también voy a sacar ideas. Con lo cual, ustedes van a tener un poco de material, digamos que lo van a tener ahí a disposición para que lo puedan leer, pero también va a haber material que quizás ustedes no van a encontrar en esos textos que yo les pase, pero que van a estar en, digamos, la clase. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Em, es- Flor, buenas noches, bendiciones para todos. Yo Hola. arranco con una preguntita, perdón desde mi ignorancia. La homilética son pasos, entiendo, que nos va a ayudar cómo hacer una prédica, un sermón. Sí. ¿Estos pasos solo se da para el tema espiritual, para lo que es bueno, de sermones en cuanto a la iglesia, o es para cualquier orador? Muy interesante pregunta. Yo aprendí homilética con un misionero que tuvo acá en la Argentina, el pastor Miguel Frederick. Y la verdad es que la homilética después yo la pude aplicar a muchas cosas y a muchos cursos que di en mi vida y que no tenían nada que ver con la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que hace nos ayuda a organizar las ideas, ¿no? En el caso de la homilética, digamos, bíblica, lo que nosotros vamos a ver es que sí, una fuerte ligazón, digamos, entre lo que dice la Biblia y lo espiritual, y obviamente que va a haber una parte que va a tener que ver con la hermenéutica, que va a tener que ver con cómo se interpretan las escrituras, número uno, y después la otra parte que tiene que ver cómo yo de un texto bíblico puedo armar un sermón, y después tenemos un 50% que es rodilla, oración, pedirle al Señor la guía y demás. Pero buena pregunta, porque sí, se puede usar en cualquier espacio, y la verdad que a mí me ha servido en todos mis años de, así de estudiante y después como docente y dando cursos. Siempre lo armo así. Bien, entonces,
Lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco acerca de qué es la homilética, porque si yo no les digo a ustedes qué es la homilética, entonces no vamos a saber por dónde empezar. Ahora, es verdad que uno en la vida misma, va a escuchar distintos mensajes, va a escuchar a distintos predicadores. Y cada predicador nos va a impactar a nosotros de manera diferente. Dios usa a quien quiere y como quiere. Y la verdad es que cuando nosotros eh, estamos en su presencia y le buscamos, nosotros quizás hemos escuchado a personas que no tienen quizás todos los estudios del mundo, pero que nos han dado un mensaje contundente y muy claro acerca de lo que el Señor nos quiere hablar en determinado momento. Puede ser también que nosotros tengamos a nuestro alrededor personas que homiléticamente son perfectas, que pueden armar un mensaje y que van punto por punto y que son muy ordenados en su forma de, de dar ese mensaje, y que quizás no nos impactan de ninguna manera. Estaría muy bueno que nosotros que estamos estudiando pudiésemos plasmar las dos cosas. Y por eso es que siempre vamos a decir que nosotros vamos a tener 50% de la preparación de nuestro mensaje, que va a ser estudio, búsqueda exhaustiva, utilizando la hermenéutica, buscando diccionarios en los idiomas originales, pero junto con eso, sí o sí, nosotros vamos a tener que pedirle al Señor que nos dirija para que verdaderamente nuestro mensaje organizado y preparado tenga el impacto espiritual que nosotros deseamos que ese mensaje tenga y que oramos para que ese mensaje tenga. Entonces, sumamente importante es saber de dónde viene la palabra homilética. La palabra homilética viene de un término griego que es homiléticos. Y homiléticos significa reunión. ¿M? Ahora, homiléticos viene de homilios, que significa conversación. Seguramente que ustedes esto lo vieron en hermenéutica y vieron que muchas palabras provienen de un origen. En el caso del español, las palabras que nosotros utilizamos vienen de dos orígenes fundamentales, o del griego o del latín. ¿M? Eh, y esta palabra homilética viene del griego y no es que es una palabra bíblica, es como hermenéutica, no es una palabra bíblica, pero sí es una palabra que han tomado los cristianos para hablar acerca de una reunión para dialogar. ¿Han escuchado la palabra homilía alguna vez? ¿Sí o no? ¿Quiénes Sí, dan, sí, a los católicos. ¿quiénes dan una homilía? Los católicos. Los católicos, Claro, en realidad los sacerdotes católicos dan Los una homilía. sacerdotes. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos conversan sobre cuestiones o dialogan sobre cuestiones que tienen que ver con sus creencias. Entonces, cuando nosotros, los cristianos, hablamos acerca de homilética, este término que nosotros utilizamos es para describir la habilidad de hablar y de predicar las escrituras públicamente.
¿Cuál es nuestro tema de conversación? La Es- El palabra del Señor, Señor. Dios, la palabra. palabra de Dios. a ver, un poquito más específico, porque todo tiene que terminar en un lugar o en La una persona. salvación, ¿verdad? Cristo. En Del Cristo, Señor. en el Señor, en Cristo el Señor. Recuerden ustedes que el gran protagonista de las Escrituras es el Salvador del mundo, que es Cristo el Señor, que está desde Génesis 3:15 hasta el final, hasta Apocalipsis. Entonces, esta conversación que nosotros vamos a tener con los hermanos de la iglesia o con los hermanos de la casa de familia o en medio de una gran reunión, tiene que ser las buenas noticias y tiene que ser Jesús. Jesús siempre debe ser mencionado en nuestras prédicas porque Él es el Señor de la salvación. Con lo cual, la primera cosa que vamos a decir es que en algún momento de nuestro mensaje, aunque sea un mensaje basado en una historia o en unos versículos o en un versículo del Antiguo Testamento, siempre va a tener que remitir a Jesús, porque Jesús tiene que ser el protagonista central. ¿M? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad, díganme ustedes, ¿cuál es la finalidad de la predicación? Más almas para el Señor. Más almas para el Señor, cerca, pero no exactamente. La salvación. Que las personas lleguen al Señor. Ahí está, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Perdón que sea tan específica en la búsqueda de las respuestas, pero ya estamos en segundo año y entonces lo que antes quizás lo podíamos aceptar, estamos tratando de ir un poco más al meollo del asunto y entonces, aunque no está del todo mal lo que usted dijo, sí queremos afinar la puntería para decir exactamente de qué se trata. Entonces, mi- Puede ser, disculpe, pastora, puede ser demostrar la virtud del Señor en cada palabra que uno da, puede ¿no? ser también, es decir, como Cristo es el mensaje central de nuestra predicación, puede ser que nosotros tomemos distintos aspectos que tengan que ver con el Señor, vivir como Cristo, la salvación, la corrección, Cambio de vida. ¿perdón? Un cambio de vida. Un cambio en la vida. Entonces, esto a nivel general, ¿sí? No, vamos de a poquito, ¿eh? No se asusten que es mucho más fácil de lo que ustedes se imaginan. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros tenemos una finalidad, exaltar el nombre de Cristo, que Cristo sea el centro, y acá abro un paréntesis, no es la historia de mi vida, no es lo que me pasó, no es yo, no es el yo, sino que es él. Cierro paréntesis, ¿sí? Ahora, obviamente que la homilética tiene sus reglas. Eh, a través de los años y a través de distintos autores y a través de mucho tiempo de estudio, distintas personas encontraron una manera eficaz en que el mensaje pudiese ser transmitido y que ese mensaje sea transmitido de una manera efectiva. Yo no sé si ustedes se acuerdan el año pasado cuando nosotros hablábamos de pedagogía y hablábamos acerca de la importancia de entender hacia dónde vamos, nos ayuda a organizarnos y a tener un norte para no irnos en distintas direcciones. Lo mismo va a pasar en homilética. En homilética yo tengo que claramente entender a dónde apunto, qué es lo que quiero,
¿Qué es lo que creo que el Señor, hablemos con propiedad, qué es lo que creo que el Señor quiere que yo hable en esa noche, en esa mañana, en ese grupo, para que de esa manera esa prédica sea compartida de una manera efectiva? Entonces, una cosa vamos a decir, perdón, una cosa vamos a decir que es predicar, porque predicar significa compartir lo que la Biblia dice y nada más, pero otra cosa es predicar homiléticamente, es decir, aplicando algunas de las reglas que vamos a aprender este año, porque este año no vamos a aprender todo, vamos a aprender algunas cosas y eso nos va a, digamos, sentar las bases para que después en tercer año podamos ir un poquito más y a ese primer esqueleto que nosotros vamos a armar le metamos los órganos, los músculos y demás. Pero bueno, vamos a empezar como muy básicamente. Entonces, ¿qué, qué nos va a ayudar a hacer la homilética? Bueno, nos va a ayudar a seleccionar qué texto vamos a usar para poder compartirlo con las personas. La homilética nos va a enseñar cómo organizar ese texto para poder compartirlo de una manera efectiva. Nos va a ayudar a elaborar el bosquejo. El bosquejo es el esqueleto, lo que yo les digo acá, los puntos principales de los cuales uno va a hablar y si siguiéramos adelante sería la preparación más profunda y después dar el mensaje completo delante de un grupo de personas. Entonces, si ustedes recuerdan lo que nos dice Segunda de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y esta última frase para nosotros es fundamental en esta materia, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, lo que ustedes ya fueron aprendiendo en hermenéutica el año pasado es todo material que nosotros vamos a poder ahora aplicar a un mensaje para de esa manera utilizar bien la palabra de verdad. Porque uno, obviamente, si está diciendo para que nosotros usemos bien la palabra de verdad, significa que en algún momento es posible que esa palabra de verdad haya sido usada erróneamente y que quizás hasta algunos de nosotros hayamos sido en cierta manera recipientes de esa manera equivocada de compartir las escrituras. Ahora, quiero hacer también eh, una salvedad. Muchos de nuestros pastores, yo voy a hablar de la iglesia cuadrangular porque es lo que conozco, o algunos de los pastores de la iglesia cuadrangular comenzaron a predicar sin haber estudiado. Entonces, nosotros que vamos a ir estudiando homilética, no vamos a usar esta materia para criticar o para juzgar a nuestros pastores o a nuestros colaboradores o a las personas que trabajan en otros lugares. Eso nunca va a ser nuestro ánimo. Nuestro ánimo va a ser, vamos a tratar de mejorar para por lo menos empezar nosotros siendo mejores personas. Así que esto no va a ser motivo para que, bueno, empecemos a mirar con la lupa a ver cómo predican o cómo no predican. Si no va a ser, bueno, de esto puedo aprender, de esto no, quizás esto yo lo hubiera hecho de otra manera y demás. Entonces, Em, ¿cuál es el objetivo de la homilética? ¿Por qué es
que nosotros necesitamos entender para qué es la homilética. Una de las cosas, o alguna de las cosas que vamos a decir que no es la homilética, nosotros no vamos a enseñarles a ustedes a entretener a las personas. La homilética no va a ser para que nosotros utilicemos el púlpito para compartir lo que nosotros creemos. La homilética no va a ser para contar anécdotas personales. La homilética no va a ser para que nosotros los paseemos a los hermanos por Génesis, Apocalipsis, Primera de Pedro, Segunda de Samuel, Salmos, Proverbios y si cuadra, Eclesiastés. No es para castigar a las personas y para hacerlas sentir culpables y para hacerlas sentir mal y demostrarles que solamente que todo lo que están haciendo está mal. Tampoco la homilética es para demostrar cuán excelente persona soy yo en armar un mensaje. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Mm? Muchas personas, quizás aquellos de nosotros que tenemos años en el Evangelio, hemos escuchado a personas predicar en alguna de estas maneras o en más de una de estas maneras. ¿Y qué es lo que ocurre si esto pasa? Las personas en la cabeza hacen y apagan el cerebro. Uy, ya sé que me va a llevar por toda la Biblia. Bueno, me pongo a hacer dibujitos, me pongo a mirar para afuera, me pongo a hablar con la persona que tengo a mi lado. ¿Que no sabe leer? Entonces, eh, una de las cosas que tenemos que cuidar es esto, porque el propósito verdadero de la homilética es, en primer lugar, que la verdad, que las escrituras estén más claras para los que son parte de nuestra congregación. Es decir, lo vamos a adaptar, lo vamos a interpretar hermenéuticamente y lo vamos a aplicar a la Biblia, a la vida diaria para que los hermanos lo puedan aplicar. Vamos a también compartir con las personas la importancia de la urgencia de obedecer lo que dicen las escrituras. Porque básicamente lo que nosotros hacemos cada vez que nosotros predicamos es compartirles a los hermanos una verdad que nosotros creemos con todo nuestro corazón, que es una verdad que la tienen que poner en práctica para que de esa manera su vida cristiana sea más fructífera, para que ellos sean mejor. Para despertar la conciencia de aquellos aspectos de su vida que quizás necesitan un cambio. También es llegar a la razón, porque no es solamente, sí es llegar al corazón, sí es que la persona realmente se arrepienta, pero una de las maneras en que eso puede ocurrir es compartiendo las escrituras para que ellos entiendan la lógica que hay detrás de las escrituras, que obviamente es la lógica de Dios. ¿M? También de convencerlos que hay verdades en el Evangelio que son importantes que nosotros las pongamos en práctica y que además esas verdades del Evangelio puedan ser aplicadas a la vida práctica y a la vida cristiana de una manera constante. No hay nada mejor cuando uno predica es que algunos días después o aún al domingo siguiente, algún hermano se acerque y les diga, ¿sabe, pastor, sabe, hermano, la palabra que usted compartió, las escrituras, el mensaje que usted compartió la semana pasada, me quedé pensando y Dios me mostró esto? Eso para nosotros tiene que ser un momento de decir, bueno, Señor, te doy gracias y la gloria es tuya, porque lo único que yo hice es obedecerte a vos, ¿m? Guiando a las personas o
como dijo Pablo también en Colosenses 1:28, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, presentar al Señor perfecto, a todo hombre. ¿Mm? Ahora, como dijimos hace un rato, hay una relación muy cercana entre la homilética, que es la materia que les estoy enseñando, y la hermenéutica, que es la materia que ustedes vieron antes y que les ayudó en cierta manera a poder entender cuáles son los principios de interpretación bíblica. ¿Significa eso que automáticamente cuando empecemos a preparar un sermón siempre nos va a salir bien? Probablemente no, pero no importa, seguimos probando y seguimos insistiendo hasta que nos salga. Por eso es muy importante el estudio de las escrituras. ¿Por qué? Porque un buen mensaje homilético tiene que estar centrado en las escrituras y centrado en Jesús. Es decir, lo que yo voy a hacer es acompañar a las personas que están conmigo en esa reunión para que juntos estudiemos eh, las escrituras para sacar una verdad que para mí fue muy evidente y que yo creo que compartiéndola con ustedes los va a ayudar a ser mejores personas y mejores cristianos, ¿no? Entonces, em, ¿por qué es que nosotros hablamos de esta predicación? Porque, bueno, las mismas escrituras, nosotros encontramos que Pablo habla mucho acerca, por ejemplo, en Primera de Corintios 1:21, él habla de la locura, de la predicación, de esta forma de compartir las escrituras para que esas escrituras sean un medio de convicción para aquellos que están escuchadas. Entonces, son cosas que yo tengo que tener en la cabeza cuando yo estoy preparando un mensaje. Entonces, yo voy a centrarme en las escrituras y voy a centrarme en Jesús. ¿Por qué? Porque ese es mi norte. ¿M? Entonces, una pregunta muy interesante que nosotros nos vamos a querer hacer es lo que aparece en Juan 12:21. ¿Alguien lo puede leer, por favor? A ver si encuentro mi Biblia acá. Me sacaron la Biblia. Juan 12:21, ¿qué dice? 12:21. Se me perdió la Biblia. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Entonces, si hay algo que siempre te vas a tener que preguntar cuando prepares un mensaje, es, ¿dónde estuvo Cristo en mi mensaje? ¿Dónde estuvo presente el Señor? ¿Dónde es que yo puse el énfasis que Él es el centro? ¿Sí? Entonces, ¿todos entienden eh, qué es la homilética o a qué apunta la homilética? ¿Podemos hacer un repasito? ¿Qué es la homilética? Una Es la herramienta, comunicación de la verdad o de la palabra de Dios. Comunicación de la verdad, la palabra de Dios. ¿Qué más? Bien, Es armar un mensaje. armar un mensaje. ¿Solo armar el mensaje? Y que el centro sea Cristo. Que el centro sea Cristo. ¿Y solo armar el mensaje? No, ¿Qué la es lo que habilidad de quiere el Señor transmitirlo mismo también. también? También poder exponer el mensaje con claridad. Exactamente. Entonces, en esta homilética uno nosotros vamos a preparar el mensaje y
vamos a aprender un poco cómo compartirlo, poquito, porque obviamente, como el mensaje que vamos a preparar en esta homilética uno va a ser muy acotado, también va a ser acotado lo que nosotros tengamos para decir. Pero después cuando hagamos homilética 2 y van a tener que hacer un mensaje tal cual. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que nosotros dijimos en pedagogía cuál es el tiempo máximo de atención que tiene un adulto? ¿Se 15 minutos. acuerdan? 20 minutos. 20 Sí, minutos. 20 minutos. 20. Bien, 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 20 minutos. 20 minutos. ¿Podemos preparar un mensaje de hora y media? No, 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 porque lo que va a pasar es que vamos a perder a la gente. Entonces, más vale que mi mensaje sea corto y bueno y al punto y que lleguemos al lugar a donde queremos llegar y no que andemos dando más vueltas y más vueltas para tratar de ver si la gente se pone a llorar. Porque el éxito de nuestro mensaje no va a estar basado en la respuesta emocional que las personas me den. Lo vuelvo a decir. El éxito de un mensaje homilético no está basado en la cantidad de personas que lloren o que pasen adelante. El éxito de nuestro mensaje homilético no se va a ver quizás ese día, sino que se va a ver a la semana siguiente, al mes siguiente, aún podríamos pensar al año siguiente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer es llegar a la mente y al corazón, a lo profundo de la persona. Yo no quiero llegar a sus emociones para que me lloren y para que yo diga, ay, los corazones fueron tocados. Porque yo puedo usar distintas técnicas para tratar de tocar y de, permítanme esta expresión fuerte, manipular a las personas para que esas personas hagan distintas cosas. Yo no vengo a manipular. Nosotros no vamos a manipular. Yo no les voy a enseñar a manipular. Yo lo que les voy a enseñar es a tomar las escrituras y encontrar las perlas preciosas que hay en las escrituras para que nosotros los podamos compartir con otros. Que si hoy yo a la mañana leí un texto que me impactó, que yo pueda utilizar ese texto para decir, hermanos, encontré en las escrituras esto, miren la verdad que el Señor me enseñó hoy, y que puedan ver en mí la transformación que existe cuando las escrituras tocan lo profundo de tu corazón, porque por ahí empieza. Empieza que Dios te toque a vos primero. Yo no me pongo adelante de un púlpito para decirle a la gente lo que tiene que hacer, olvidándome de lo que tiene que ocurrir en mi vida, sino que yo voy a ser, yo y ustedes vamos a ser personas que vamos a dejar que las escrituras penetren hasta lo más profundo de nuestro corazón, que esa espada de dos filos penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón para solamente entonces tener la posibilidad de compartirlo con otros. Y así de serio es esto. No, y acá quiero sacar otro mito que a veces se dice y que no es así. ¿Cuántos de ustedes alguna vez escucharon lo siguiente? Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte más importante de la reunión. Pase el predicador, aleluya. Bueno, les tengo una noticia. Todas las partes de la reunión son importantes. Son importantes. ¿No es la alabanza y la adoración importante
para darle la gloria al Señor y para que el Señor sea el único que reciba la gloria y la honra? Sí. La ofrenda es una parte importante de la reunión donde, ay, pero tengo un gato que me está siguiendo también y que me está mirando, un gato gris. Es Eh, eh, Romelia, hola, Amelia. Romelia, Romelia, Romelia. perdón, Romelia. Pastora, una preguntita ya que tengo el micrófono abierto. A lo mejor es una pregunta sonsa, pero se la hago. No, Escúcheme, ninguna pregunta es onza. cuando me interesó eso que dice que cuando alguien manipula la palabra, cuando uno está sentado en la silla, es fácil darse cuenta cuando te están manipulando y te quieren llevar para un beneficio propio utilizando la palabra. Qué interesante pregunta y tiene mucho que ver con con todo lo que estamos estudiando, hermano. Tiene que ver con lo que nosotros con toda la pasión del mundo estamos tratando de hacer, de enseñarles las escrituras, de enseñarles a realmente profundizar en las escrituras. Los cristianos en Berea, nos dice el libro de los Hechos, que ellos escuchaban la predicación, pero después volvían a las escrituras para constatar que lo que les habían dicho era lo que estaba en las escrituras. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces que yo he estado quizás en lugares a donde quieren manipular a las personas. Pasen todos. No, pasen todos, no. Deje que las personas que realmente tienen que pasar pasen. Eh, ¿Obligarme a mí a pasar? No. No, pero no porque yo soy rebelde, sino porque quizás en este momento para mí no es el momento de pasar. Ahora, hay momentos en los que pasamos todos, cuando estamos orando. Mire, el Espíritu Santo le va a mostrar. Por un lado, el Espíritu Santo le va a mostrar. Porque sí, yo he participado en reuniones donde nos hacen pasar a todos y uno sabe definitivamente que es el Espíritu del Señor que está inspirando al pastor o a la pastora o a la persona que está predicando para hacer tal cosa. Pero también hay momentos en los que uno sabe que es puro bla, bla, bla. No hace mucho me pasó, no hace mucho. Y lo peor de todo, ¿sabe qué fue lo que pasó? Que claro, yo tengo un problema muy grande y lo reconozco y le pido al Señor que me ayude a cambiar. Se me nota mucho en la cara, mucho. Cuando yo escucho algo que no es de las escrituras, usted lo va a ver en mi cara. Lo va a ver, no acá en un lugar de estudio, ¿eh? No, acá estamos amor, acá es todo con mucha paciencia, con mucha ayuda para ustedes. Pero si yo voy a escuchar a alguien que predica y lo voy a escuchar y lo que me está diciendo no está acorde a las escrituras, la persona lo va a notar en mi cara enseguida. Y en esta predicación en particular, que yo les digo, lo que ocurrió fue que fue bastante alevoso, porque encima la persona trató de congraciarse conmigo, como que en algún momento yo había dado un mensaje y la persona me había escuchado y que se había sentido impactada. No me cambió eso, porque lo que la persona me estaba diciendo no era lo que las escrituras decían. Entonces, uno se va a dar cuenta. Ahora, uno tiene que ser muy respetuoso y uno tiene que ser muy educado. Es decir, yo no soy de las personas que se va a levantar y se va a ir. Sí soy una persona que después probablemente yo vaya a hablar con quien tenga que hablar para decirle, mire, pastor, pastora, yo escuché esto no es bíblico por esta razón. ¿Mm? Pero bueno, una de las razones por las cuales estudiamos es para que justamente no seamos manipulados, ¿no? Y para que enseñemos a otros a que no sean manipulados. No sé si le contesté la pregunta. Gracias. Bien, entonces volvemos a... Uy, que les estaba diciendo algo, me acordé y se me fue otra vez. Estábamos hablando...
Las partes Que de todas la las partes de reunión. la reunión son importantes. Sí, gracias. Entonces, todo es importante lo que hacemos para el Señor. La ofrenda. La ofrenda es importante para el Señor. La prédica es importante para el Señor, ¿sí? El saludarse al terminar la reunión también es importante. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de cambiar es esto, de decir, bueno, todas las partes son importantes y de entender que, bueno, la prédica de la palabra es una parte importante donde nosotros nos sentamos a escuchar para aprender, pero también necesitamos la parte espiritual que es estar delante de la presencia del Señor y el dar también. Si en sus iglesias, por ejemplo, acostumbran compartir testimonios, eso también es importante. Es la obra que el Señor ha hecho en nosotros y entonces es importante. La oración que hagamos o por los enfermos o por las necesidades dentro de la congregación o fuera de la congregación, también es importante. Entonces, eso es algo que tenemos que desmitificar. Todo es importante, todo es importante, todo lo que nosotros hagamos para el Señor es importante. Y aquella persona que tenga el privilegio y la gran responsabilidad de compartir la palabra del Señor, se va a preparar, pero no es más importante que cualquier otro, ¿no? En eso todavía hay como, eh, qué sé yo, algunas cosas que aprender, ¿no? A mí me pasa muchas veces que uno va a dar una clase o una prédica, vengan, vengan adelante, que les reservé un lugar adelante. No necesito sentarme adelante. No lo necesito, en verdad no lo necesito, porque no soy yo. Estoy con temor y temblor orando al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me dé las palabras justas para hablar a la congregación, ¿no? Pero son esas costumbres que tenemos, bueno, no, no, eso no cambia nada, pero sí es interesante cómo nosotros hacemos algunas cosas eh, que le dan cierta importancia a algunas personas y menos importancia a otras, ¿no? Entonces, da que pensar, ¿no? Lo mismo que, eh, Pastora, sí, ¿quién habla? yo. Crisa, hola, ¿cómo estás? Sí, Una hola, hola. consulta. Vio que usted nos dijo que obviamente cuando prediquemos no hay que hablar sobre nosotros mismos y coincido totalmente, pero veo que hay veces que solemos predicar en base a nuestro testimonio también de la obra, pero obviamente tiene que ir a lo que el Señor hace, ¿no? La gloria para el Señor. Pero bueno, eso que se puede, ¿sí, no? Bueno, esto es lo que quiero decir. La predicación tiene que estar basada en las escrituras. Sí, sí, es muy posible, es decir, lo que yo estoy diciendo acerca de las referencias personales no tiene que ver con alguna referencia que tenga que ver con algo puntual que nos haya pasado, pero muchas veces escuchamos prédicas donde es la historia de fulanito o fulanita. ¿Se entiende? Crisa, entonces, no es que nosotros no podamos hacer alguna referencia, porque hay momentos en que hay cosas que ocurrieron en nosotros que pueden llegar a ser un buen ejemplo para otro. Ahora, cuando yo preparo un mensaje homiléticamente, debe estar basado en las escrituras y no debería estar basado en un testimonio personal. ¿Ok? Eh, pero bueno, si ocurrió antes, no pasa nada. Nadie se va a ir al infierno por predicar mal. Ya les voy avisando. No va a pasar nada. Lo único que yo les estoy dando son buenas herramientas, herramientas que han servido a lo largo del tiempo, herramientas que nos ayudan
a poner el foco a donde tiene que estar, alejado de mí, pero no... ¡Hoy! ¿El pastor César Torres está acá? Dios le bendiga, pastor. ¿Está por acá? Hola, hola Flor, sí, estoy sin Hola, la ¿cómo cámara. está? Estoy sin Bendiciones, la cámara, bendiciones. estoy escuchando atentamente. Gracias, gracias. Un honor. Eh, eh, ay, pusiste algo. Bueno, que una de las cosas que dijo el pastor, nosotros podemos ser parte del mensaje, pero no podemos ser el mensaje. Ya dijimos, ¿quién es el mensaje? Cristo. Cristo, Listo. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Entonces, yo puedo contar la obra que Dios hizo en mí, pero no hacer de esto un momento en donde yo cuente la historia de mi vida. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¡Wow! Sí, 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 Y sí, claro. son las 21 horas. Necesitamos un descanso. Yo lo necesito. Así que bueno, vayan, son 21:01. 21:07, en 6 minutos, nos volvemos a reunir. Vamos a terminar un rato temprano, así que les doy menos recreo, pero terminamos un rato antes. Así que Ok. levántense, vayan a tomar el tecito, el matecito y demás. Bendiciones.
Segunda de Timoteo 4:2. ¿Qué dice? Que Que predique la predique palabra, que instes que a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Siga leyendo un poco más. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Digo? Sí, sí. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gracias. Por... Amén. Hasta ahí llegamos. Entonces, traten ustedes de imaginarse esta situación. Esta es la última carta que escribe Pablo. Él ya estaba encarcelado. Y entonces le escribía a Timoteo, ¿y qué le decía a Timoteo? Le decía justamente, predicar. Decía, compartir las escrituras, comunicar las escrituras. Comunicarlas, ¿por qué? Porque es importante que la gente entienda qué es lo que dice las escrituras, porque va a llegar el momento en que no van a escuchar o van a querer escuchar la sana doctrina y esa sana doctrina no esté presente. Entonces le dice que tenía que compartir las escrituras a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento. Y que ese compartir de las escrituras es importante, ¿por qué? Porque iba a llegar el momento en que iba a haber maestros que por sus propios intereses, ¿qué era lo que iban a hacer? Iban a hacer que muchos se apartaran de la verdad. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos hacer es que todos nos alineemos en las escrituras, que todos podamos verdaderamente estudiar las escrituras para que de esa manera entendamos que la predicación, es decir, el compartir las escrituras, es algo importante. Y aunque la palabra homilética no está en la Biblia, la palabra predicación sí está en la Biblia y sí está en el Antiguo Testamento. Es decir, lo que nosotros tenemos que entender es que uno de los propósitos fundamentales de la iglesia es ¿cuál? ¿Cuál es? Predicar la palabra. Claro, predicar la palabra, predicar a Cristo, que la gente Evangelizar. conozca a Cristo. ¿Y cómo se hace eso? A través de la predicación de la palabra, a través de compartir las escrituras. El mismo Jesús también les dijo a sus discípulos que ellos tenían que predicar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la predicación, este no es un tema nuevo, no es que yo les estoy enseñando algo que las escrituras no enseñan, sino que muy por el contrario, fue el mismo Jesús que habló acerca
de la importancia de la predicación. Y es por eso que una de las, digamos, de las definiciones de la predicación está dada por un autor en el año 1800 y que es lo siguiente, y que dice lo siguiente: ¿qué es la predicación? Es la comunicación de la verdad con mayúscula. Si decimos verdad con mayúscula, estamos hablando ¿de quién? De Cristo. De Cristo, muy bien, por un hombre a otros hombres. ¿Se entiende? ¿Se puede Facilísimo. repetir? Sí, cómo no. La predicación es la comunicación de la verdad por un hombre a muchos hombres. ¿Por qué dice Muy un hombre bien. a muchos hombres? Por dos razones. Primero, porque esto fue escrito en el año 1876, con lo cual la posibilidad que las mujeres predicaran era casi nula, les diría, por no decir nula. Eh, y en segundo lugar, porque bueno, era una iglesia de tipo tradicional. Nosotros, gracias a Dios, pertenecemos a una denominación donde a las mujeres se les permite predicar. Entonces, cuando hablamos hombre, generalizamos, hombre o mujer, ¿no? Entonces, em, es importante que entendamos que la predicación es un momento muy importante en el que nosotros estamos declarando la palabra de Dios con una autoridad que el mismo Señor nos ha dado y que ha sido delegada en nosotros a través de los líderes de nuestra iglesia, de nuestro pastor, de nuestra pastora. Es decir, no hay que tomar esto con liviandad. O sea, esto no es bueno, sí, bueno, a ver, predícame hoy porque por cualquier razón. No, nosotros, no importa lo que piensen los demás, nosotros tenemos que tomarlo como un momento muy importante en el cual las escrituras están siendo declaradas a un grupo de personas para que ese grupo de personas pueda conocer a Cristo en mayor profundidad. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Está claro esto? Porque eso es lo que yo Sí, voy a buscar en en cada uno de ustedes. Por eso es que para nosotros las escrituras es muy importante, porque ¿dónde está la verdad? Y la verdad está en las escrituras, porque ahí es donde nosotros tenemos eh, todo lo que tiene que ver con la verdad y con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para nosotros entonces, eh, la predicación es una forma de comunicar a Cristo su verdad y la obra que él hace, por decirlo de otra manera, ¿no es cierto? Y, eh, y lo hacemos eh, entendiendo que no son nuestras verdades las que van a ser importantes, sino que va a ser sumamente importante la verdad de las escrituras que nosotros comuniquemos a cada persona que nos escuche. Ahora, es verdad que la predicación de la palabra no está disociada de la persona que comparte el mensaje, ¿no? Entonces, ¿pueden todos ser predicadores? Y no. ¿Pueden todos ser maestros? Y no. ¿Pueden todos ser evangelistas? Y no. Pueden todos ser, y podríamos seguir nombrando, y no, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don, una habilidad, o más de una habilidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es tratar de aprender las estrategias básicas para la preparación de un sermón, pero no necesariamente vamos a recibir el papeluncho que nos diga, ay, usted es predicador.
Es igual que el diploma que ustedes reciben. El diploma que ustedes reciben no se reciben de nada, sino que lo que tienen es una formación académica y espiritual que los ayuda a ustedes a administrar de mejor manera. Pero acá ninguno se va a recibir de pastor, de predicador, de evangelista, ni de nada que se le parezca. Espero que lo sepan eso, ¿eh? Porque eso sí es importante. Ninguno. Ese es un ministerio que nos va a dar a cada uno y de manera privada y personal el Señor a cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, si la predicación tiene un elemento de persuasión, yo quiero convencer a la gente de algo. Yo quiero convencer a la gente que la luz tiene que estar sobre una mesa. Yo quiero convencer a la gente que más bienaventurado es dar que recibir. Yo quiero que entiendan que esa es una verdad, no para que me den a mí, sino para que entiendan esa verdad espiritual. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que entiendan esas verdades porque yo entiendo que esa es la verdad de las escrituras y eso es lo que yo quiero compartir con cada uno de ustedes, porque eso también es algo que nosotros tenemos que tener en mente. Es decir, yo voy a tratar de persuadir a las personas, pero no las voy a obligar, como lo que decíamos antes del recreo. Yo voy a presentar esa verdad. La voy a presentar como una verdad absoluta porque es una verdad de las escrituras y tengo que estar preparado para saber que no todo el mundo va a querer hacer lo que yo diga. Y eso es un desafío importante del cual nosotros tenemos que saber. Porque si no, es como que no vamos a terminar de entender todo lo que pasa. Yo presento, yo trato de persuadir, pero no obligo a nadie a hacer nada. Ese no es mi lugar, porque la Biblia no habla de obligación, sino habla de relación con el Señor. ¿M? Entonces, cuando nosotros encontramos, cuando nosotros leemos en las escrituras la palabra predicación, hay otras palabras que también aparecen y que están ligadas a la predicación pero que no necesariamente son exactamente lo mismo. Por ejemplo, la palabra exhortar. ¿Saben lo que significa la palabra exhortar? No se usa mucho ahora. Antes, cuando yo era más joven, sí, pero ahora no tanto. Exhortar es corregir con amor. También puede ser testificar, otra de las palabras que aparece en las escrituras, o afirmar, o persuadir, o amonestar, eh, o disertar. Y nosotros encontramos en las escrituras distintos ejemplos en los cuales esto ocurrió y, o también puede ser la palabra hablar, ¿no? Eh, y hay distintos ejemplos en la Biblia donde esto aparece y que es importante que nosotros sepamos que hay distintas formas de enfocar esto. Puede ser una conversación informal, a veces puede haber ocurrido en una casa, como le pasó a Pablo, a veces puede ser que nosotros lo que veamos es que alguien hace algún tipo de declaración, como por ejemplo, convenía que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, por ejemplo. Entonces, claro, después de un texto de esta manera, probablemente después venga
explicación y después se siga hablando acerca de por qué esto es importante, ¿no? Y después, una vez que existe esta premisa que dice que convenía que Cristo padeciese, que decía Pablo, él después decía, Jesús, el cual yo les anuncio, ese es el Cristo, ¿no? Ahora, cuando nosotros queremos comenzar a pensar en predicar, hay algunas cuestiones importantes que tienen que ver con la persona. Yo sé que esto hoy es árido, pero ya a partir de la clase que viene ya no va a ser tan árido. Pero es importante que sentemos estas bases y que queden, digamos, expuestas acá, por la sencilla razón que son cosas que nosotros no podemos soslayar ni que podemos dejar de lado. Es decir, ¿quién es el que predica? O sea, ¿cómo tiene que ser la persona que predica? A ver, los escucho. ¿Qué piensan ustedes? Para mí, primero, antes de una prédica, tenemos que orar para ver realmente que Dios nos vive con la palabra. ¿Se escucha? No es la pregunta que estoy haciendo. ¿Cómo debe ser la persona que Ah, predica, Yamina? No, no importa, Temerosos de piénselo. Dios, ¿Perdón? temerosos de Dios, Temerosos de obedientes, Dios, sí, muy temerosos de íntegros. Dios. Uno no Con quiere buen hablar. testimonio. Sí, a ver, doy una vueltita ahí de lo que dijo María del Carmen. Uno no quiere hablar lo que Dios no puso en su boca. Importante. De buen testimonio, decía Graciela. ¿Por qué de buen testimonio? Porque uno tiene que tener lo que se llama autoridad moral para hablar. Es decir, yo no puedo hablar de algo que yo no hago. Porque el efecto que va a tener ese mensaje no va a ser el mismo, porque el respaldo de parte del Señor no va a ser el mismo. Otra característica, Yo digo Íntegros. humildad también, pero yo digo que una de las cosas no digo, no sé si es complicado, pero cuando uno da la palabra y uno está en su casa y tiene la familia adelante, esposa, hijos, y bueno, y uno cuando está dando la palabra, tus hijos, tu esposa te están mirando todo lo que hiciste en la semana. exactamente, exactamente. ¿Saben lo que las escrituras en varias ocasiones cuando habla acerca de los líderes de la iglesia, usa una palabra que tiene justo que ver con lo que usted decía, hermano Oscar, que es la palabra irreprochable. no dije nunca que no le dimos Entonces, ser irreprochable significa que, eh, para traducirlo, significa nadie tiene nada que decir de mí. No hay cosa peor que yo esté hablando delante de las personas y que uno tenga miembros de su propia familia con los brazos cruzados, mirándonos y diciéndonos, sos un hipócrita. Es lo peor que te puede pasar, porque es lo que más va a alejar a tu familia del Señor, si ellos ven que vos sos un hipócrita. Bien, ¿alguna otra cosa? Alguien que Madurez además de espiritual. conocer la palabra, la viva en carne propia. Bien, Dorita, divido eso en dos porque dijo dos cosas muy importantes. Primero, Ujú. tiene que conocer las escrituras. Es decir, yo no puedo preparar un mensaje si no conozco las escrituras. Y no es no conocerla toda, sino que cuando yo preparo un mensaje, tengo que estudiar con tal profundidad que no me quede ningún aspecto sin cubrir para que yo no cometa algún error. Y después, obviamente, yo también tengo que poder ponerla en práctica. Es decir, si yo hablo sin haberlo puesto en práctica, yo les aseguro que no va a tener ningún efecto, porque tiene que ver con esa, eh, esa
esa carga de, ¿cuál es la palabra que quiero usar? De convicción que uno tiene cuando dice algo, cuando uno realmente sabe que es verdad y que no puede ser de otra manera, ¿no? Bien, ¿alguien más? Pastora Flores, Y Pastora Flores, que no sea la carne, que sea el Espíritu Santo el que guíe. exactamente, por eso ahora sí vuelvo a lo que decía, ¿cómo se llamaba? Esta chica de eh, Yamina, Yamina, gracias. Lo que decía Yamina, tenemos que ser personas de oración. Si somos personas de oración, seremos personas espirituales. Si somos personas espirituales, cuando nosotros nos sentemos a leer las escrituras, entonces enseguida vamos a saber qué es lo que el Señor quiere hablar a través de nuestras vidas. Bien, ¿qué otra cosa? Nuestro ser y nuestro hacer tienen que ir de la mano. Exactamente. Es decir, lo que usualmente hablamos una persona que tenga buen testimonio. ¿Qué es tener buen testimonio? Y que lo que digo y hago van de la mano, van juntos. Es decir, no puede ser una cosa separada de la otra. No puede ser. Les voy a decir esto Pastora, también. Sí. porque si no entraríamos en haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Exactamente, exactamente. Y puede ser que al principio nosotros tengamos el poder de convicción y podamos hacer, o podamos predicar y podamos compartir la palabra y eso no se note, pero a la larga se nota. ¿Y cómo se nota? Por los frutos los conoceréis. Claro, por los frutos, además por esa falta de interés en las personas en escuchar. Las personas que te escuchan con atención es porque vos estás diciendo algo que les está impactando, que vos encontraste en las escrituras. Y eso es una respuesta a nuestra oración y a lo que nosotros buscamos. Es decir, es una forma de, para nosotros saber que lo que estamos compartiendo realmente viene de parte del Señor y que nosotros dijimos lo que realmente teníamos que decir, ¿no? Bien, ¿alguna otra cosa que se les ocurra? Y sobre Sí, todo, bueno, pastora, también Bien. lo que dice la palabra, el metanoia, ¿no? El cambio de mentalidad de aquel que está recibiendo la palabra. Exactamente. Es decir, yo Yo tengo que tener ese cambio en mí mismo para después poder compartirlo con otros. Importantísimo, importantísimo. Y tiene que ver con lo que hemos mencionado hasta ahora. Nosotros tenemos que ser ejemplos vivos de lo que estamos compartiendo con otros. Bien, ¿algo más? Tiene que ser humilde sabiendo que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. ¡Ay, qué palabra! ¡Qué palabra! Pero qué importante. Miren, la humildad es la capacidad de entender que cada vez tiene que haber menos de mí y más de él. Que cuando a mí alguien viene y me dice, ay, qué linda clase, qué linda predicación, qué lindo esto, qué lindo aquello, yo en mi íntimo ser agradezco porque no hay problema en agradecer, pero se lo mando todo al Señor porque es tuyo, Señor. Esto no es mío. Yo no tengo nada. Lo que tengo son dones que estoy tratando de administrar de la mejor manera posible. Entonces, esa es la verdadera humildad. La humildad de decir, bueno, yo sé esto, yo lo comparto, y para hablar en criollo, si ustedes me lo permiten, acá en el silencio, no me la creo. No me la creo.
porque no soy yo. Nada de lo que uno tiene le pertenece, sino que son esos regalos inmerecidos que Dios compartió con nosotros y que nos ha dado la gracia de poder compartir con otros. Bien, ¿algo más? ¿Sabe, pastora, Sí, que mi abuela cuando éramos chicos siempre nos decía, cuando nos enseñaba la palabra, siempre decía, cada vez que ustedes digan qué bueno que hiciste esto, qué bueno hiciste lo otro, referente al Evangelio, decía, siempre la gloria tiene que ser para Dios. Y eso a mis primos y a mí nos marcó, porque siempre ella nos inculcaba esa humildad y esa sencillez de espíritu, para que Dios pueda glorificarse y bueno, después lo vemos en los frutos. Tal cual, pastor. Gracias por ese aporte. Qué lindo recuerdo de la abuela. Bien, bien. Uy, tenemos otro gato, el de Graciela. ¿Alguna otra cosa? sí, pastor, acá Mario. Bueno, Más allá, ¿no? Del mensaje que uno prepare y todo, ¿no? De la capacidad que uno tenga, siempre tener la sensibilidad del Espíritu Santo. Porque Él conoce la necesidad del pueblo o las personas a las cuales nosotros les estamos hablando. Entonces, que el Espíritu Santo nos va a saber, más allá del mensaje que nosotros hayamos preparado, saber qué decirle y qué es lo que está necesitando el pueblo en ese momento, la persona a la que le estamos hablando. Entonces, yo pienso que es esencial el ser sensible al Espíritu Santo. Ese es una regla importantísima. sí, es así y es verdad. Y creo que alguien lo había mencionado anteriormente y creo que lo pasamos así rápidamente. Muy importante. Por eso hablábamos del 50-50. Es decir, tengo preparación, pero también tengo el Espíritu Santo que le pido la guía porque quiero hacer lo correcto. Nos falta uno importante, muy importante. Profe, disculpe una pregunta. No Ajá. sé si es medio. Eh, ¿Puede cambiar o no sé si la palabra no encuentro bien, más fácil para aplicar todo esto al que tiene como el ministerio del maestro al de un evangelista? ¿Cómo fluyen distinto? A ver, no entendí la pregunta. ¿Puede repetirla? Por ejemplo, el maestro, capaz le es más fácil hablar o predicar o armar algo. El evangelista es más efusivo, tiene los dones, bueno, de fe, milagros, sanidad y capaz es más de testimonio, un poco lo que Crisa decía. Ahora que nosotros estamos aprendiendo esto, es aplicar esta enseñanza para armar un sermón, Sí. pero puede serle más fácil para el maestro que para un evangelista Mire. aplicar esto. No, no, porque si uno escucha prédicas, por ejemplo, no, escucha no, si uno lee prédicas de Spurgeon, que era un gran evangelista, él era muy homilético, Billy Graham era muy homilético, en la Argentina, Carlos Anacondia era muy homilético y él sí que tenía dones, pero siempre fue muy homilético. Em, a ver. Es verdad, a ver, quiero ser clara en esto porque entiendo lo que usted me está preguntando y no quiero menoscabar ni menospreciar eso, pero eh, un evangelista, por ejemplo, es una persona cuyo norte es que las personas lleguen a Cristo. Eh, Evidentemente que esa capacidad de evangelista, ese ministerio de evangelista, está acompañado por algunas características importantes e interesantes que van a ayudar a que las personas puedan ver la obra de Dios en otros y puedan llegar al Señor. Sin embargo, un evangelista también puede ser una persona que pueda compartir un mensaje homilético. Porque ya le digo, Anacondia era de predicar mensajes muy homiléticos, cortos, ¿eh? Porque el fuerte del mensaje de él era más en la oración, la liberación y los milagros. Pero siempre sus mensajes fueron homiléticos. Em, como hablábamos la otra vez, la diferencia entre el pastor y el pastor
tiene que tener las características del maestro. Por eso muchas veces se habla en Efesios de pastor y maestro como ministerios que van juntos, ¿no? Ahora, no necesariamente todo maestro es pastor, pero todo pastor tiene que tener la habilidad de poder enseñar las verdades espirituales. Lo que ocurre es que el maestro tiene más tiempo y hay más una interacción unida y vuelta. Mientras que lo que hace el predicador es disertar. Él prepara algo que comparte con las personas. Y si alguien tiene la necesidad, va a venir a hablar con el pastor después de la prédica, pero no lo va a interrumpir en el medio de la prédica. No sé si contesté su pregunta. Sí, 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 ¿Sí? gracias, Bien, pastora. bien, bien. Hay una característica que no me han mencionado todavía que es importante que la tengan en cuenta. La integridad y la obediencia. Lo dijimos, no, quizás no usamos esas palabras, María, gracias por decirlas, pero sí hablamos de integridad y obediencia. Puede ser, como dice, Otra de las cosas, Identidad, perdón, yo, Nancy, sí, Nancy, que otra de las cosas importantes es saber que no vamos a ser nosotros los que vamos a hablar, sino que va a ser Dios a través nuestro, ¿no? Si sí, bien no tenemos que preparar y todo, pero es Dios bien, el que va a hablar a través de la palabra, sí, sí, de sí, la puede prédica. ser. Más o menos lo mencionamos con otras palabras, pero está bien. Hay una cosa Ah, que bueno. un predicador no puede ser, y eso es un neófito, un nuevo. Un predicador estoy hablando, ¿eh? No estoy hablando del que comparte el mensaje del Señor y las personas se convierten porque él a través de su testimonio o ella a través de su testimonio llegan a otras personas. Eso es una cosa. Pero una persona que se pare delante de una congregación no puede ser neófita, es decir, no puede ser un recién convertido. ¿Por qué? Por muchas razones que ya les di. A ver. Ahí Y en una de las Timoteo cosas dice que importantes para que sería, no se, ah, no, habla, habla. no, dice que en Timoteo dice que para que no se envanezca, porque por ahí se le suben ¡Opa! la Bien. gloria encima y Sí, esa es una razón. ¿Qué otra? No, yo iba a está decir por la acerca de gloria. tener madurez espiritual. Bien. ¿Qué otra? No conoce las escrituras. Ahí está. ¿No conoce las Conocer las escrituras? escrituras. ¿Cómo va a predicar sobre las escrituras si no las conoce? Entonces, por eso es necesario prepararse. Si yo les preguntara a ustedes, y lo van a ver también, espero que lo vean también con homilética, pero ¿no les pasó con hermenéutica que se les abrió otro panorama de la comprensión de las escrituras? Espero que sí. ¿Por qué? Y porque se encuentran tesoros mucho más ricos cuando uno puede aplicar las reglas hermenéuticas. Cuando yo voy a un diccionario en el idioma original y encuentro que amor tiene distintas acepciones, por ejemplo, pero se me abre otro mundo porque yo puedo entender otras cosas y también puedo entender la razón de el contexto, ¿no? Como siempre decimos, un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Por qué? Porque no lo puedo sacar de donde está, porque tiene un propósito, porque Dios ha tenido un propósito con todas las escrituras para enseñarnos a nosotros cosas. Entonces, sumamente importante porque eso va a hacer que sea espiritual, que sea prudente, que sea sobrio, que sea moderado, que sea ordenado, que sea todas estas características que ustedes han mencionado. Las personas que son nuevas tienden a ser muy emocionales y no está mal. Todos nosotros fuimos en algún momento muy emocionales porque toda nuestra vida fue transformada por el Señor.
Pero lo que tiene que comenzar a pasar es que tiene que comenzar a venir la madurez a nuestra vida para que ya nuestra vida no sea dictada por esas emociones y que yo me enoje porque el hermano no vino a una reunión y entonces yo me agarre, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Saco ese versículo de contexto de Hebreos y cometo un error hermenéutico y un horror homilético, o ambos horrores, como ustedes quieran. Entonces, esta materia lo que nos va a ayudar a hacer es empezar, como les dije antes, a preparar los mensajes, que es lo que vamos a tratar de hacer a partir de la clase que viene. Ya vamos a empezar. Vamos a dar las partes de un mensaje y después nos vamos a poner a trabajar. Eh, Así que vamos a necesitar Biblia y lo que estaría bueno para la clase que viene es que ya estén armados los grupos, aunque estén en diferentes casas, no importa, porque yo no sé si se acuerdan que el año pasado en algún momento nosotros usamos como los, no sé cómo se llaman en español, ¿cómo le dicen? Las clases o las salas, creo que le dicen, distintas salas, para que ustedes se junten con esas personas y vayan preparando distintas cosas. Y lo que vamos a hacer al principio es tomar todos el mismo texto eh, para que sea más fácil, para que ustedes lo puedan ver de manera más fácil. Después vamos a permitir que cada uno vaya buscando lo suyo. Pero al principio vamos a empezar como eh, un estudio como muy dirigido para ayudarlos a entender qué es lo que estamos buscando. ¿Estamos? Profe, ¿de cuánto pueden ser los grupos? ¿De cuántas personas? Y máximo tres, porque si no me parece que mucha interacción no va a haber, ¿no? Entre dos y tres, por ahí máximo cuatro. Eh, ¿Cinco? eh, m- no voy a decir que no, pero mientras que todos se comprometan a trabajar, porque después cada uno va a Profe, tener que mostrar el suyo. ¿Ok? Cristina. los que trabajamos, ¿cómo hacemos? Los que Porque yo en trabajan. este momento estoy en el trabajo. Estoy Ah, escuchando, pero estoy en el trabajo. bueno, entonces va a tener que escuchar y esperemos que todo lo que escuche le ayude a poder sentarse con alguno y pensar algo en Bueno, algún momento. gracias. De nada. Tratamos de ver cómo podemos ayudarnos los unos a los otros. ¿Estamos entonces? Entonces, Sí. eh, lo que voy a hacer es, les voy a mandar los PDFs para que les voy a decir exactamente qué es lo que tienen que leer. Vuelvo a repetir, no se asusten, no tienen que leer todo, sino que simplemente repasar lo que vimos hoy. La clase que viene vamos a entrar, vamos a ver primero las clases de sermones porque hay tres clases de sermones básicos y hay uno que no vamos a usar, que no vamos a fomentar, ni vamos a dejar que ustedes preparen. Pero después nos vamos a enfocar en el segundo tipo de sermón y después en segundo año vamos a ir al tercer tipo de sermón. Entonces, la clase que viene hacemos eso, les mando la lectura, lean por favor y la clase que viene, manos a la obra. Si alguno no se puede comunicar y viene sin grupo, la clase que viene no se preocupe, lo metemos en algún grupo. Pero quiero darles a ustedes la posibilidad que elijan porque es importante. ¿Ok? ¿Estamos entonces?